Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Muy buenos días. Gracias al Señor por un hermoso día. Estamos disfrutando, congregándonos, alabando al Señor, y qué bueno comenzar ya la clase de escuela dominical en esta mañana. Bien, vamos a seguir con nuestra serie de mensajes, considerando y estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito. Pueden ir abriendo sus Biblias, por favor, en la carta a Tito. Una carta con mucha enseñanza. Y quisiéramos realmente extendernos, pero siempre el problema, el factor tiempo para nosotros es complicado, ¿verdad? Ya el pastor Sergio hizo una muy buena introducción acerca de lo que es esta carta, el trasfondo histórico, la parte geográfica, los personajes también que se presentan en esta carta. Y a modo de introducción también quisiera compartir, para dar entrada, vamos a tocar desde el versículo 5 hasta el versículo 16, si es que podemos alcanzar este pasaje. Terminamos de esta manera el capítulo 1 así. Pero quisiera recordar Mateo 9:36, que es un pasaje muy interesante donde el Señor, observando la multitud, y dice que Él sintió mucha compasión por la gente que estaba rodeándole a Él, y los vio como ovejas que no tienen pastor. Y el énfasis de este pasaje que vamos a considerar aquí, y se va extendiendo más adelante, es justamente la necesidad de pastores, la necesidad de ancianos. Menciona esta palabra, este nombre en este pasaje. Y recordemos que Tito está en ese momento en la isla de Creta, una ciudad o una isla que tenía bastantes ciudades, era conocida por tener muchas ciudades, y el propósito que Pablo dejó a Tito fue el de establecer ancianos en cada ciudad de Creta. Y escuchamos, y obviamente lo dice el pasaje, que Creta tenía una historia bastante triste, ¿verdad? Vergonzosa. Era considerado incluso por sus propios profetas como una ciudad cuyos moradores eran brutos, eran vergonzosos su forma de vida, sin modales y grotescos. Entonces el apóstol Pablo le deja esa tarea a Tito para encomendar, para establecer pastores que puedan dirigir a esos grupos que ya se estaban reuniendo, y se estima que más o menos tenían ya casi 30 años después de Pentecostés, estos grupos que se reunían en casas, ya formando de esta manera iglesias, pero la deficiencia que menciona el apóstol Pablo tiene que ver, según el contexto, en organizarse como iglesia, y para ello la estrategia era de establecer ancianos, pastores que trajeran justamente el orden, la organización como iglesia. Y obviamente que hay detrás de eso otras deficiencias que, como en todas las iglesias locales, lo tenemos, ¿verdad? Que hay que ir solucionando y ajustando. Cuando tengo la oportunidad, y yo creo que vos habrás viajado en alguna parte en donde quizás asististe en alguna iglesia, no sé si te pasó esta experiencia de llegar a una iglesia donde no hay pastores. Y he tenido la oportunidad de estar en una iglesia en donde ellos estaban orando por 5 años por un pastor. Y notaba bastante angustia y aflicción por parte de los hermanos. Incluso todo esto provocó a que la gente se reuniera más seguidamente, en forma frecuente, para clamar al Señor
por pastores que vinieran a pastorear sus vidas como iglesia. Y el Señor ya el año pasado respondió y les concedió el tener un pastor. Y ellos están felices, contentos, alegres, agradecidos por contar con un pastor que pudiera guiar sus vidas y atender y ordenar su iglesia local. En esta ocasión, el apóstol Pablo ve como prioridad justamente esta gran necesidad de que estas iglesias, estos grupos, estas congregaciones en las diferentes ciudades tuvieran ese privilegio, tuvieran esa bendición de contar con un siervo de Dios, un pastor, un anciano que pudiera organizar, ordenar, guiar, alimentar, nutrir a la iglesia en cada ciudad de Creta. Entonces, este es el énfasis que vamos a ver en este pasaje. Y vamos a orar para comenzar a tener la lectura de este pasaje del 5 hasta el final. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos este privilegio de reunirnos. Te damos gracias, Padre Santo, por poder estudiar tu santa palabra con toda libertad y disfrutar también, Señor, de este hermoso tiempo de comunión entre nosotros. Gracias por cada persona que está en este recinto, Señor, porque tú los has traído. Tú tienes un propósito, Señor, un objetivo bien claro en cada vida presente en este lugar. Tanto niños, adolescentes, jóvenes, adultos, Señor, están aquí por un propósito santo. Un propósito, Señor, que tú tienes para cada uno. Oramos, Señor, que tu santa palabra toque nuestras vidas en esta mañana, nos aclare, nos instruyas conforme, Señor, a lo que es tu sabiduría, el concepto bíblico de lo que vamos a tratar sobre el liderazgo, sobre el pastorado, sobre lo que es la necesidad de la iglesia local en cuanto a orden, dirección. Pedimos, Señor, tu ayuda y guíanos de tal modo, Señor, que podamos acertar al blanco con respecto a lo que es tu propósito como iglesia local, como autoridades establecidas por ti, Señor, de modo que podamos ser una iglesia que impacte una comunidad, una ciudad, un país y hacia el mundo entero. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver espero que podamos terminar, tres partes de este pasaje, que lo he dividido de esta manera. En los primeros versículos, el gran desafío, luego la gran demanda y por último el gran disfraz. El gran desafío, la gran demanda y el gran disfraz. Vamos a ver en el primer punto el gran desafío. Comienza el versículo 5 diciendo así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muy bien, aquí en el versículo 5 nos encontramos con el gran desafío que tiene Tito en esta misión dada por el apóstol Pablo, por el Señor, para establecer la obra de Dios, poniendo hombres de Dios para que dirijan la obra de Dios. Ahora, el propósito, por esta causa te dejé en Creta. Después de 30 años, como mencioné recién, desde Pentecostés llega a Creta la presencia de un apóstol para ver y evaluar las iglesias que habían estado quizás como resultado de los frutos que se vio en aquella gran predicación en Pentecostés, en Jerusalén, y después se fueron volviendo a sus lugares y esto pudo haber crecido en lo que se menciona ahora, que en diferentes ciudades había grupos, congregaciones, el Evangelio hizo su trabajo. Pablo debía viajar al oeste, entonces deja a Tito justamente para que continúe el trabajo de ir corrigiendo esta gran deficiencia que tenían estos grupos, estas congregaciones, esta iglesia, de tener un líder espiritual, pastores, ancianos que puedan ordenar y dirigir la obra de Dios en esa isla. Aunque no hay registro acerca de que Pablo estuvo en Creta, el verbo te dejé en Creta, en el griego deja en claro que el apóstol Pablo salió de Creta dejando a Tito cumpliendo esa misión. Ahora el propósito era, y sigue siendo igual hoy para toda iglesia local, es de establecer una iglesia con buen y saludable crecimiento, de modo que impacte la comunidad y alcance al mundo con el Evangelio de Cristo. Este es el propósito final de Dios a través de la iglesia local. Entonces Dios va a hacer que la iglesia local tenga las herramientas, tenga la asistencia como para que impacte a la comunidad y pueda extender el mensaje del Evangelio a través de ellas. Ahora, la estrategia para hacerlo, y esta es una práctica muy común del apóstol Pablo, de que cada vez que él establecía una iglesia, fundaba una iglesia, ya establecía un anciano, dejaba a cargo una persona que pudiera, o varias personas, normalmente eran varios pastores y ancianos que él dejaba en cada congregación. Entonces, la estrategia era justamente, si queremos fortalecer las iglesias en Creta, Tito, vas a tener que quedarte aquí y establecer ancianos, pastores que puedan dirigir las obras de cada uno. Pero estos pastores tienen que cumplir un requisito muy especial, y eso lo vamos a ver más adelante. Por eso ordena a Tito corregir a las iglesias, y debía hacerlo mediante el establecimiento de líderes espirituales. La frase justamente de corregir esa deficiencia es un término médico que antes se usaba para corregir una extremidad torcida. O sea, que había torcedura en la obra de Dios en Creta que tenía que ser enderezada, corregida. Y esa era la tarea, esa era la misión de Tito. Ahora, imagínense lo que habrá sido para Tito pensar en los moradores de Creta, con esa fama que tenían. Hermanos, no es fácil trabajar en vidas de personas. Lleva mucho trabajo, lleva muchos años, lleva mucha paciencia el estar a cargo de una iglesia local. Y más todavía con estas características que menciona acerca de la isla de Creta. Entonces era una gran misión, era un trabajo realmente difícil para Tito. Era como esos trabajos como cuando uno piensa, wow, este es un trabajo muy difícil, así que no podemos pensar en otra persona sino en Tito. No podemos darle a cualquiera ese trabajo porque es muy difícil. Tiene que tener carácter, tiene que tener
la soltura, la preparación, la convicción, la fe, la vida de santidad para poder enfrentar ese desafío que tiene por delante. Entonces, Tito era justamente, como escuchamos el pastor Sergio el otro día, era la persona indicada de Dios para desarrollar esta tarea, esta misión. La iglesia se corrige, hermanos, con líderes espirituales calificados y llamados por Dios. Puede que hayan tenido muchas deficiencias que corregir en esta iglesia, en estas iglesias en Creta, pero Pablo enfatiza aquí la santidad en el liderazgo que se iba a establecer en cada iglesia. Y este liderazgo espiritual y santo, con pureza moral, con carácter moral, era la clave para que las iglesias en Creta pudieran tener el potencial para impactar al mundo. La santidad de la iglesia jamás va a superar la santidad de sus líderes. Es una frase que lo escuché en estos días. La santidad de la iglesia jamás superará la santidad de sus líderes. Es interesante que las iglesias dependen mucho de sus líderes espirituales. Esto era muy necesario en Creta, porque era una comunidad conocida, como dijimos recién, por sus mismos poetas como grotesca, inmoral, floja, mentirosa, engañosa. Era impresionante el trabajo de Tito, era un trabajo de cero, comenzar a enseñar hasta modales, hasta modales. A veces como pastores tenemos que dedicarnos también a eso, a enseñar modales, cómo saludar, cómo agradecer, cómo ser considerado, cómo ser respetuoso. Hasta en estas cosas tenemos que meternos muchas veces los pastores, porque es necesario la corrección en nuestra vida como cristianos, porque se ve, se nota, se manifiesta la ignorancia, la falta de, la deficiencia en nosotros, aún en las cosas, en los asuntos de modales, de tratos. Por eso para nosotros es tan importante lo que hemos visto hace meses atrás sobre las relaciones interpersonales, fundamental, porque como cristianos nos demanda este mundo de tener una vida distinguida, diferente a la normal de este mundo. Tenemos que tener modales diferentes, tratos diferentes, que nos distingan como verdaderos cristianos, que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, y eso tiene que destacarse en tu saludo, en tu forma de tratar, en tu gratitud, en tu consideración, en tu respeto, en tu amabilidad. Cuando recibí un mensaje de WhatsApp, entre paréntesis, es la consideración de responder esos mensajes de WhatsApp, por favor. Eso tiene que ver con modales. Modales, respeto, consideración. ¿Te das cuenta? Es tan importante porque se distingue la diferencia. Y no me vengan con que es el código de esta generación, porque no lo voy a aceptar. Es cuestión de consideración y de respeto, amabilidad. Bien, aquí vemos otra vez el gran desafío, cierro paréntesis, el gran desafío, ¿verdad?, que tenía Tito de enfrentar esta gran y tremenda necesidad. La estrategia, ¿cuál era? Establecer pastores, ancianos, hombres de Dios, calificados, que cumplan los requisitos que vamos a ver después. Segundo, la gran demanda, y aquí comenzamos a describir los requisitos que el apóstol Pablo deja a Tito como desafío de buscar hombres en medio de esas congregaciones, tenía que sacarlo de ahí para que sean sus guías espirituales, sus líderes espirituales.
Pablo le dijo a Tito que establezca ancianos, que también son llamados obispos, y Pablo estaba preocupado en que cada ciudad tenga su anciano, su obispo, su pastor. Son 3 nombres que describen a una sola función. Son los tres nombres que definen a una sola función. Así que, oficio. Entonces, donde sea que haya un cuerpo, un grupo, una congregación considerable de gente, entonces sí es necesario ya un anciano, un pastor que esté dirigiendo en ese grupo. Por eso Pablo le delegó mucha autoridad a Tito para establecer, para escoger y establecer a estos ancianos. Era la tarea de Tito buscar hombres del tipo de carácter que Pablo va a describir en el siguiente pasaje y establecerlos como los ancianos en las congregaciones. Ahora yo quiero llamar la atención sobre el valor del llamado de Dios en el pastorado, en el ministerio pastoral. Es importante considerar el valor que tiene el pastorado, el llamado al pastorado, porque la Trinidad está involucrada en el llamado al pastorado. La Trinidad está involucrada. En Mateo 9, 37, 38, Dios el Padre es quien provee a los obreros para su viña. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, rogad al Señor de la viña que envíe obreros a sus mies? Entonces, ¿quién es el Señor de la viña? Es el Padre. El Padre es el que provee al siervo de Dios. El Padre es el que provee al pastor, al anciano. Luego en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo llama a los pastores para despedirse de pastores que están ministrando en Éfeso, y ahí él les dice que sean diligentes en pastorear a la iglesia que el Espíritu Santo les puso a ellos como ancianos, como obispos, como pastores. Entonces, aquí vemos al Espíritu Santo es el que coloca, pone y establece a los pastores y ancianos para cada iglesia. Luego en Efesios capítulo 4, versículo 11, nos encontramos donde dice que el Señor Jesucristo constituyó, el contexto está hablando, vamos allá, Efesios capítulo 4, es algo muy llamativo, me llamó mucho la atención estudiar este pasaje. Capítulo 4, versículo 7 en adelante, dice así, de Efesios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, aquí vemos y podemos seguir leyendo el pasaje y vemos la estrategia de Dios de cómo formar, establecer y edificar un cuerpo de Cristo, una iglesia que impacte. ¿Y cómo lo hace? Estableciendo líderes espirituales en cada iglesia. Me llama la atención el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es interesante, está entrando en lo que era la guerra entre dos ejércitos, y cuando uno vencía, ¿qué hacía?
tomaba el botín del otro ejército vencido y luego repartían, lo distribuían para su pueblo, ¿verdad? Todo lo que ellos recogían como botín del ejército vencido, a quien habían vencido ellos. Y dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea que la obra de Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección, trajo victoria, triunfo contra la muerte, contra Satanás, contra el mundo. Amén. Y hermanos, usted y yo, si ha conocido a Cristo como Salvador en su vida, usted es ese botín que tomó el Señor, eso que era cautivo del pecado, cautivo de la condenación eterna en el infierno. El Señor lo tomó a usted y a mí y lo tomó como botín para Él, transformándonos, haciendo una nueva criatura de nosotros que éramos antes cautivos del pecado, del enemigo de Satanás y de este mundo, para transformarnos en una nueva criatura y crear en nosotros un nuevo pueblo. Maravilloso es lo que dice Primera de Pedro, ¿verdad? Pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo de sacerdotes. Es maravillosa la obra que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Pero aquí, en este contexto, donde está hablando acerca de los dones que el Señor Jesucristo dio a su iglesia, está hablando también de que Él constituyó a estos líderes espirituales que van a dirigir su iglesia. La iglesia para el Señor es el armamento más poderoso en esta tierra para impactar este mundo y para rescatar todos los que han sido condenados por causa del pecado. Entonces, aquí es claro cómo el Señor Jesucristo es parte de esta obra de establecer y constituir a líderes espirituales. Es como un regalo. Es como un regalo que Dios está dando a su iglesia, colocando, poniendo, constituyendo hombres, siervos de Dios para guiar a su iglesia local. Y aquí nos vamos a introducir en la gran demanda. Es todo maravilloso lo que estamos escuchando y hablando, de todo lo que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, involucrado en establecer la autoridad en la iglesia local, a los líderes espirituales para que Él pueda ir cumpliendo sus propósitos de impactar este mundo con el Evangelio de Cristo. Cuán importante, hermanos, es la salud espiritual, el crecimiento y la edificación correcta de una iglesia local. Depende de esto el que la iglesia local impacte realmente en nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país y hacia el mundo entero. Hermanos, hay muchas iglesias que no tienen esta visión, que no tienen este conocimiento. Y saben, vienen los domingos como si vinieran a un club social nada más. Vienen, se sientan, cantan, escuchan, se van. Próximo domingo, vienen, se sientan, cantan, escuchan y se van. Nada más. No hay nada más delante de sus ojos. No entienden qué es la iglesia. No entienden el programa, no entienden el plan de Dios. Y es porque falta realmente liderazgo espiritual, falta de hombres de Dios que enseñen a estas iglesias de qué somos nosotros, qué es la iglesia, cuál es el programa, cuál es el plan de Dios, qué es la estrategia de Dios, cuál es el propósito de Dios a través de la iglesia. Te pregunto, ¿vos tenés bien claro estos conocimientos? ¿Está claro en tu mente lo que significa tu iglesia local? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí no nos dedicamos durante la semana solamente para programar lo que vamos a hacer el día domingo, no. Si no, sería un club social nada más. La iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo, que tiene una dirección, que tiene un propósito y que tiene vida,
Para eso entonces Dios ha establecido, ha colocado, ha enviado, ha provisto y ha constituido hombres, líderes espirituales para conducir a la iglesia, para ordenar a su iglesia, para darle visión a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo del Señor. Entonces vamos a ver tres elementos que debemos considerar para discernir primeramente el llamado de Dios al pastorado o diaconado. Nosotros tenemos como iglesia local, gracias a Dios, 2 pastores, ¿verdad? ¿Sabían ustedes, verdad? Tenemos 2 pastores. Tenemos diáconos también, pero ¿vamos a quedarnos con 2 pastores nada más? La recomendación que nos da la Biblia es tener varios pastores, pero estos pastores tienen que ser provistos por el Señor y tienen que cumplir los requisitos bíblicos que encontramos en 1 Timoteo 3 y en Tito, justamente en este pasaje que estamos considerando. Y vamos a ver 3 elementos importantísimos, valiosos, que nos enseña este pasaje, de cómo discernir la voluntad de Dios, el llamado de Dios para los hombres que Él tiene preparado para que le sirvan en el ministerio pastoral. Acá hay muchos hombres y yo te animo, te desafío a que consideres el llamado de Dios al pastorado en tu vida. Porque se necesita. Hoy más que nunca necesitamos hombres de verdad, íntegros, y vamos a ver los requisitos después. Y si vas cumpliendo esos requisitos, considera, ora, pídele a Dios si realmente es su llamado al ministerio pastoral en tu vida. En primer lugar, el primer elemento indispensable para saber el llamado de Dios al pastorado es el anhelo por cuidar el rebaño de Dios. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 3:1, que dice que el que anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. El que anhela obispado, buena obra desea. La palabra anhela, que es nuestra versión, también hay otra palabra en otras versiones como aspirar, el que aspira el obispado, y la palabra epidumia, que es la palabra en griego que significa deseo profundo, extenderse hacia lo que uno está anhelando. Este es el significado de la palabra anhelar, aspirar. Estos que anhelan el obispado, dice, buena obra desea. Es como cualquier otra profesión, uno puede decir, anhelo ser arquitecto, anhelo ser médico, anhelo, y para eso uno tiene que esforzarse, ¿verdad? Extenderse hacia lo que está anhelando y deseando. Esa es la acción de anhelar, de aspirar. En el Nuevo Testamento se usan distintas palabras para referirse al mismo oficio. Ya lo mencioné recién, ¿verdad? Obispo, anciano y pastores. A veces se le llama obispo, a veces anciano, pastores. No son 3 oficios, sino que son un solo oficio señalado con distintos nombres. Vamos a leer Hechos 20, 17. Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice así, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahí aparece la palabra ancianos, que refiere al mismo oficio de pastor o obispo. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he ruido de anunciar y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por, ¿qué dice? Obispos, había dicho ancianos recién, para apacentar, es la función del pastorado, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Muy bien. Entonces, el primer elemento es el anhelo por cuidar el rebaño de Dios. Todos los pastores tienen la misma autoridad con diferentes quizás funciones. Hay paridad en cuanto a las autoridades entre pastores. Podemos tener varios pastores en la iglesia, pero tendríamos la misma autoridad delante del Señor y delante de la iglesia. Pero este anhelo es un anhelo por la obra de Dios, no por un puesto, no por un cargo, sino por la obra de Dios. Y acá Pablo presenta exactamente lo que es la visión de Dios, que ellos estaban ahí para apacentar la obra que Dios ganó por la sangre de su Hijo Jesucristo. No es nada liviano, no es nada insignificante, hermanos. Es tremendo la responsabilidad, el desafío que tenemos los pastores. Primera Pedro capítulo 5, versículo 1. Vamos allá, Primera Pedro 5. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Anhelo por cuidar el rebaño de Cristo es justamente el primer elemento. El segundo, una evaluación por los mismos pastores que están en la grey, que están dirigiendo y pastoreando la iglesia. Es en el caso de que haya pastores, por supuesto, en la iglesia. La tarea de los pastores es estar buscando, evaluando, discerniendo si hay hombres que están perfilándose, que tienen requisitos para ser llamados por Dios para la obra del ministerio pastoral. Entonces, ese anhelo debe ser confirmado por otros pastores. O sea, no es solamente que uno tiene el deseo, el anhelo y ya hay que ordenarlo. No cae solamente en las manos del que anhela obispado, sino que esto tiene que ser evaluado también en forma privada por otros pastores y hacer una evaluación, hablar con la esposa, hablar con sus hijos, hablar con, si es que tiene hijos, ¿verdad?, hablar con amigos, si realmente este hombre está cumpliendo, está teniendo estos requisitos cumplidos en su vida. Luego, una vez que se hace la evaluación, entonces se comunica a la iglesia que este hermano está mostrando el llamado al ministerio pastoral. En 1 Timoteo 3 dice que es necesario que estos sean irreprensibles, ¿verdad?
Y este es un verbo muy interesante que habla acerca de la necesidad, o sea, el requisito principal para tener el cargo de pastor en la iglesia local. Primera de Timoteo 5:22, Pablo dice a Timoteo que debía tener mucho cuidado de imponer con ligereza, en forma liviana, imponer sus manos para dar autoridad a un hombre, a una persona en la iglesia para ser líder. No es una tarea liviana, se tiene que hacer con mucha responsabilidad, con mucha oración, es buscar la voluntad y la dirección de Dios, es evaluar la vida de la persona, si tiene el anhelo, si tiene el deseo de ser pastor, si está sintiendo, experimentando el llamado de Dios, entonces hay que hacer la evaluación, hay que estar seguro de que se está conduciendo con los requisitos establecidos, que vamos a leerlo ahora más abajo en Tito. Dice el versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Este mismo requisito lo vemos en 1 Timoteo 3, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tercer elemento, entonces, una vez que ya los pastores han evaluado, han visto y están considerando que es posible que Dios esté llamando a esta persona al ministerio pastoral, entonces se presenta esto a la iglesia, para que la iglesia reconozca a estos hombres que son llamados por el Señor y que cumplen estos requisitos. En Hechos capítulo 6, ¿se acuerdan? Cuando fueron escogidos los primeros diáconos en la iglesia de Jerusalén, era una gran necesidad que tenían de asistencia la multitud de gente que se estaban congregando en la iglesia en Jerusalén. Entonces los apóstoles pidieron a la congregación que ellos escojan a hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría en la palabra, llenos de la palabra, entonces para cumplir esa función en medio de la congregación, y estos eran los primeros diáconos que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces la iglesia no escoge pastores. La iglesia, se puede usar también esa palabra de escoger, pero en realidad lo que hace la iglesia es reconocer a aquellos que Dios ya ha provisto, ha llamado al ministerio pastoral. Entonces, es posible que alguno tenga los dones, tenga la habilidad, puede que tenga el don de hablar, pero todas estas cosas no definen el llamado de Dios. Lamentablemente hay muchas iglesias que consideran su personalidad, que es carismático, que es bueno para la vida social y que tiene mucho conocimiento bíblico. Incluso todo esto no sirve de nada, hermanos, si no es llamado por Dios al ministerio pastoral. Eso no define, estas cosas no definen el llamado de Dios. Entonces, en 1 Timoteo 3, ¿cómo sabemos realmente quiénes son estos hombres que fueron llamados por Dios? Primero, tiene que anhelar el ministerio pastoral, tiene que anhelar el deseo de cuidar del rebaño de Dios. Es uno que está atento, preocupado siempre por la obra, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, y tiene un peso por la obra de Dios. Segundo, los pastores, los líderes están considerando a esa persona como alguien que probablemente pueda ser llamado por Dios y empiezan a ver si realmente está cumpliendo con esos requisitos.
Y por último, tiene que ser presentado por la iglesia y la iglesia tiene que reconocer. Es interesante que en Hechos capítulo 6 estamos hablando de la primera iglesia. Estaba recientemente fundada la iglesia en Jerusalén. Los nuevos hermanos eran nuevos, eran creyentes nuevos. Pero aún así los apóstoles le dieron a ellos la posibilidad y el privilegio de escoger a quienes serían sus diáconos, que serían líderes también espirituales. Entonces, la iglesia tiene la capacidad de Dios de observar también esto y de reconocer a aquellos que Dios está llamando al ministerio. Interesante que de todas las calificaciones que menciona 1 Timoteo 3 sobre los requisitos y también Tito, solo la frase que dice aptos para enseñar, o sea, el don de enseñanza, es la única calificación que tiene que ver con dones. Todos los demás, las otras características o requisitos, tienen que ver con el carácter de la persona. No es difícil confundirse con esto. Fíjense ahí lo que dice. Tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Son cosas prácticas del diario vivir, cosas que tienen que ver con el carácter de la persona. Lo único que tiene que ver con el don especial de Dios, la habilidad de parte de Dios, es el hecho de ser uno que es apto para enseñar. Porque esta es una característica de los pastores. No necesariamente tiene que tener el don de enseñanza, pero sí tiene que tiene que estar apto para enseñar. Ahora, interesante que menciona acerca de los hijos creyentes. En otra versión dicen que son dignos de confianza, obedientes mientras vivan bajo su techo. No precisamente tienen que ser creyentes, porque esto no es una facultad de los pastores de convertir a los hijos, ¿verdad? ¿Quién convierte a las personas? Es el Señor, ¿verdad? Él es el que puede hacer esto, no los padres. O sea, ¿un pastor puede tener hijos que sean incrédulos? ¿Sí o no? Y a veces hasta juzgamos a los padres, pastores, que tienen hijos que no son creyentes. Eso no está dentro del dominio y gobierno de los padres. Ahora, lo que sí está bajo la responsabilidad de los padres es mantener a sus hijos, por más que sean incrédulos, mantenerlos bajo ¿qué? Bajo sumisión, bajo sujeción. O sea, vas conmigo a la iglesia, hijo, vas a hacer lo que yo digo, las reglas de la casa se van a cumplir, no importa que seas incrédulo, pero vas a hacer lo que yo digo. Soy autoridad sobre tu vida. Entonces, si es que vamos a considerar esto como un requisito, que los pastores tengan hijos creyentes, entonces entramos en un grave problema acá, ¿verdad? Hay pastores cuyos hijos no se han convertido y una vez que salieron de sus techos, de sus casas, de su cuidado, hicieron su vida en el mundo. Lamentablemente es una realidad, ¿verdad? Pero no es un requisito de que sean creyentes. Aquí el original menciona dignos de confianza, obedientes, sumisos. Entonces deben ser hombres que solo tengan ojos para su esposa, marido de una sola mujer, y que tengan en sujeción a sus hijos. O sea que el hombre que es llamado por Dios para ser pastor tiene que ser un hombre que demuestre competencia en su hogar, en su familia, como un líder espiritual. Porque en 1 Timoteo 3 menciona, si no puede gobernar a su casa, en su casa, a su familia, ¿cómo va a gobernar a la iglesia del Señor? Es un requisito muy importante de mantener a la familia en sujeción. Entonces aquí encontramos, no voy a ir en detalle de cada una de las características y requisitos,
pero encontramos virtudes presentes y vicios que deben ser ausentes. No deben ser soberbios, testarudos, tercos, arrogantes, obstinados, inflexibles. O sea, estamos hablando del carácter, ¿verdad? Por eso es importante que el hombre de Dios que va a ser establecido como pastor en la iglesia tiene que tener estos caracteres donde podemos decir Dios va a obrar a través de este hombre. ¿Cómo poder tener un hombre que va a liderar una iglesia con soberbia, con arrogancia, que es inflexible? Estos son los que después se convierten en dictadores de iglesias. Entonces, es muy importante que la iglesia en el futuro, cuando ya no estemos nosotros, tenga mucho cuidado de considerar a aquellos que serán establecidos como pastores de la iglesia, que no tengan estas características de ser soberbios, prepotentes, arrogantes, obstinados. Nunca tenemos que poner a un hombre terco, obstinado, arrogante, soberbio en el ministerio pastoral. Son capaces de crear disturbios y situaciones que van a traer mucho daño a la iglesia local. Estos hombres tercos siempre van a querer salirse con la suya, con sus propios planes. Y de esto, hermanos, hay muchos casos en todas partes. No debe ser iracundo, rencilloso, pleitero, ni contumaz, que no se someten a las autoridades. Por eso es importante los ministerios que estamos teniendo en la iglesia. Cada ministerio tiene su equipo de trabajo. Cada persona tiene a alguien que está liderando su grupo. Se establecen autoridades en cada ministerio. Hay equipos de trabajo y tan importante es que entiendas esto, que estás desarrollando tu carácter en medio de ese trabajo, en medio de ese equipo de trabajo que estás teniendo. Vos, al respetar a tu líder próximo, inmediato, estás formando un carácter de siervo de Dios, de sierva de Dios. Obedece, aprende a obedecer, aprende a someterte bajo las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. No te impongas, no seas arrogante, no seas soberbio, soberbia, abandona ese orgullo, porque Dios va a formar tu vida como siervo, como sierva. Ahora estás como un siervo bajo autoridad. Quizás el Señor te vaya a preparar para ser un futuro pastor o esposa de pastor. No llamamos pastora en nuestra iglesia, pero sí, esposa de pastor. Podría llegar a ser una misionera, un misionero, alguien encargado en alguna obra de Dios, algún ministerio de Dios en el mundo. Pero para ello, para llegar a eso, Dios va a formar tu carácter. Dios está mirando tu carácter. Y tu carácter va a ser pulido justamente en el área de servicio en la iglesia, trabajando en un equipo de trabajo. Sí, vamos a tener choque, vamos a tener roces, vamos a tener discusiones, pero no nos peleamos. No nos vamos a los golpes. No, si nos vamos a los golpes ya es otro problema. Hay que solucionar un problema de raíz ahí, ¿verdad? Hay un trasfondo ahí que hay que solucionarlo. Pero Dios está formando caracteres en su iglesia local. Amén. Sí, muchos de ustedes están involucrados en ministerios, en grupos, en equipos de trabajo. Y yo sé que hay cosas que no te gustan. Yo sé que vas a tener tu criterio, tu opinión, tu forma de pensar, pero ¿sabe? Si no estás en el liderazgo de ese equipo, podés sugerir, podés dar la idea con mucha humildad. Y si no hacen lo que vos estás diciendo, no te levantes en arrogancia. Deja que el líder esté dirigiendo o la líder esté dirigiendo. Ellos son los que van a dar cuenta delante de Dios un día. Amén, ¿cierto, no? Es como una esposa con su esposo. Vos sos la cabeza del hogar. Yo te sugiero que no tomemos esa dirección, esa decisión. Pero vos sos la cabeza del hogar, vos vas a dar cuenta delante de Dios un día. A mí Dios me está diciendo que me someta a tu autoridad y es lo que voy a hacer. Y oro para que el Señor te guíe.
Pero te prometo que si fracasamos en esa decisión, no voy a estar encima tuyo acusándote, sino que voy a apoyarte, voy a seguir apoyándote. Esa es la actitud que tenemos que tener en la iglesia de Cristo también. Vas a tener opiniones, tu criterio, ¿sí? Pero imagínate si vamos a dejarnos llevar por todos los criterios y opiniones de toda la gente, ¿a dónde vamos a dirigirnos? Escuchamos opiniones, escuchamos sugerencias, pero finalmente vamos a tomar la decisión que Dios pone en nuestro corazón, en nuestras mentes, para la obra de Dios, para mejor de la obra de Dios. Amén. Muy bien, después dice que no debe ser amante del dinero. Es mucho el daño que se ha hecho con, lastimosamente, líderes espirituales en muchos grupos, movimientos, iglesias que han abusado con la obra de Dios en cuanto a dinero. Es impresionante, no quiero entrar en detalle, pero ustedes saben de lo que hablo. No codicioso de ganancias deshonestas, vicios ausentes, aptos para enseñar. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Contradecir las mentiras y falsedad es una de las tareas que tenemos los líderes. La habilidad de comunicar en alguna medida, esa habilidad tiene que tener el líder, un pastor. No quiere decir que tiene que ser excelente predicador o enseñador, porque algunos pastores tienen el don de enseñanza, otros no tenemos el don de enseñanza. Yo no tengo el don de enseñanza, mi hijo sí, el pastor Sergio tiene el don de enseñanza, yo no tengo, yo tengo el don de exhortación. Entonces, cada pastor tiene su habilidad dada por Dios, los dones que Dios le ha dado. Algunos tienen más habilidad y dones para enseñar, otros tienen otros dones y habilidades. 1 Timoteo 5:17 dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, que quiere decir que hay pastores que se dedican más a la enseñanza por el don que tienen, que se le ha dado. Entonces, otros son más efectivos en el púlpito, en la predicación, en la exhortación, otros en la enseñanza, otros en el evangelismo. Entonces, pero sí aptos para enseñar es un don, una habilidad que Dios da en diferentes medidas a uno y otros en otros. Maduros en su fe, no un neófito. 1 Timoteo 3 habla justamente de eso. Neófito es uno que es recién plantado, un árbol recién plantado, que tiene un cierto grado de nivel espiritual. Ahora, ¿cuántos años tiene que tener una persona en la vida cristiana para ser pastor? No sabemos. Se maneja ahí la madurez espiritual, no los años que tiene en la vida cristiana. Lo que se evalúa es la madurez en su vida espiritual. Y esto lo dice Pablo a Timoteo, para que no caiga en la condenación del diablo, en la soberbia, en la altivez, ¿verdad? En enorgullecerse por su conocimiento, su puesto, su cargo. Los pastores y maestros, dice Efesios, equipan a los miembros para hacer la obra de Dios como un cuerpo, no para que hagan lo que la iglesia tiene que hacer. Y este es algo que corregir también en la mente de muchos que piensan que los pastores, los líderes son los que tienen que hacer todo en una iglesia. No. Dios coloca, constituye pastores, líderes espirituales para preparar, equipar a la iglesia para que los santos cumplan la tarea del ministerio. Entonces, esa es la tarea de los líderes que Dios pone en la iglesia. No al revés. Esto es algo serio, pero no es místico tampoco. No hay que recibir una revelación del cielo para entender estas cosas. Esto no es algo que
que se tome de una manera mística. Es como decir, bueno, yo anoche soñé y que voy a ser pastor y ya se tiene que cumplir esto. No, es algo práctico. Y justamente como nos enseña esta porción. Buscamos pastores no perfectos, sino maduros, maduros en su carácter, en su vida cristiana, que pongan en práctica las enseñanzas de Cristo. Es más, todos los requisitos que encontramos, tanto en 1 Timoteo 3 como en Tito, acá este pasaje, todos los requisitos tienen que ser también el estilo de vida de cualquier creyente, de cualquier cristiano que ha conocido a Cristo. O sea, no porque usted no es pastor, usted tiene el derecho de tener 2 o 3 mujeres, ¿no? O no porque usted no es pastor, usted tiene el derecho de ser iracundo. No, todo lo que vemos como requisito para los pastores también tiene que ser el estilo de vida de todos los cristianos. Lo extraordinario de estos requisitos, hermanos, es que no hay nada extraordinario. Y a veces pensamos que para establecer un pastor en la iglesia tiene que ser un hombre casi venido del cielo, ¿verdad? Un sacrosanto, un perfecto. No es así. Puede ser cualquiera de los que están aquí presentes. Solamente que tiene que poner en práctica la obediencia, ¿verdad? Y una vez que se vea estos requisitos, esta práctica en su vida, en su estilo de vida cristiana, en su santidad, en su testimonio, entonces esto puede llamar la atención de los pastores, de la iglesia, y pueden acercarse a vos y decirte, ¿sabes? Te estábamos considerando, hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu humildad, hemos visto tu carácter de servicio al Señor, tu preocupación por la obra de Dios, y estamos considerando que probablemente tengas el llamado de Dios. ¿Has considerado eso? Entonces eso es un desafío para nosotros como iglesia. Como iglesia tenemos el desafío de ir formando futuros hombres de Dios. Y cuán necesario es realmente hoy en día, más que nunca. La cantidad de pastores para una iglesia lo decide el Señor. Amén. Él lo decide. Si Él quiere tener 3 o 4 más aquí en la iglesia, Él lo va a proveer, Él lo va a constituir, Él lo va a establecer. Nosotros como iglesia tenemos que estar simplemente observando, evaluando y discernir a aquellos que probablemente Dios esté llamando. Bien, vamos a dejar hasta ahí este pasaje y luego vamos a ir considerando la otra parte, que son los falsos profetas, los falsos maestros. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.